Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Joaquín Jansó es el, no sé si responsable o culpable de que estemos hoy aquí. Te agradecemos muchísimo la hospitalidad en el archivo y agradecemos mucho a todas las personas que habéis venido a acompañarnos en un acto que, en fin, quiere ser un diálogo abierto, un diálogo, en fin, sin demasiadas cortapisas, sobre un tema extraordinariamente complejo, que es el tema de la creación. Yo estoy encantado de estar aquí acompañado de dos sabios y queridos amigos, los dos desde hace muchos años, Ramón Andrés y Fernando Palacios, con los que pues me unen no solamente vivencias relacionadas con el mundo de la cultura, sino también vivencias biográficas. Y agradezco muchísimo la oportunidad de sentarme junto a ellos en esta tarde pamplonesa. No tenemos un guión extraordinariamente estricto para guiar nuestra conversación. Hemos pactado 5 preguntas o 5 líneas de conversación que seguramente seremos perfectamente capaces de saltarnos en algún momento, porque la disciplina tal vez no es lo que nos caracteriza a ninguno de los tres. Así que las preguntas se las anticipo a ustedes para que se orienten, que son la primera: ¿qué entendemos por creación? La segunda sería: ¿por qué crear y para qué crear? La tercera sería: ¿cómo afrontamos cada uno de nosotros el proceso creativo? La cuarta sería, ya casi para nota, si creemos en algo que pueda llamarse inspiración o algo de ese tipo. Y finalmente, pues hablaríamos de las relaciones y diferencias entre los diferentes tipos de creación. Pero también queremos que nuestro diálogo les incorpore a ustedes y que tengamos un tiempo al final para que podamos incorporar sus ideas, sus precisiones o aquellas cosas que les apetezca comentar. Bien, ¿qué entendemos por creación? Es una pregunta ya mayor, ¿no? Claro, yo soy filólogo y los filólogos tendemos a plantear los temas desde el significado de las palabras. Y la palabra creación tiene una historia relativamente curiosa, ¿no? La palabra, lo que entendemos por crear, viene del latín creare, y en latín no es una palabra extraordinariamente abstracta, tal como la aplicaríamos a nuestros conceptos actuales de creación o de creación artística o creación intelectual, porque para los romanos crear era una cosa muy primaria, era hacer brotar una simiente en el campo. Los romanos tenían una mentalidad lingüística originariamente muy primaria, eran un pueblo de campesinos, ¿no? Y sus metáforas lingüísticas iban siempre a partir de lo más terrenal, ¿no? Por ejemplo, para el concepto de delirar, salirse del surco. Exacto, ¿no? Ellos no tenían una cosa abstracta, sino era salirse del surco el buey cuando araba. Es decir, eran conceptos de ese tipo. Y crear es eso, crear es hacer germinar, hacer brotar. Claro, son los cristianos quienes toman después el término y lo aplican a otra cosa, que es la creación desde la nada. Y es, según su definición, el único verbo que solo tiene un sujeto, que es Dios. Crear solo tiene un sujeto, que es Dios. Eso durante mucho tiempo fue así, pero no se aplicó al terreno artístico. Es a partir del romanticismo, cuando se aplica realmente al creador, al artista que crea teóricamente también de la nada. Porque mientras tanto, ¿cómo se llama el creador? Pues sustancialmente se llama el poeta, que es del griego poietes, del griego poieo, que significa hacer. Es el hacedor de Borges.
¿no? Es el hombre que hace. Ese es el concepto que tenemos, por tanto es un concepto muy nuevo y es una palabra que revela que esas abstracciones son relativamente recientes. ¿Qué podemos decir de esa creación? ¿Qué es lo que entendemos por creación cada uno de nosotros? Ramón o Fernando, como os parezca mejor. Esto que acabas de decir se lo escuché no hace mucho tiempo a Albert Boadella. Caramba. Cuando le preguntaron y decía, crear solo crea Dios. No creo que Boadella hubiera contado tan bien todo esto. Esto es un paréntesis solo. Para contar esto hubiera necesitado 45 minutos, no 6, ¿no? Sí. Pero lo que me interesó es cuando decían, crear aquí solamente crea Dios. Todos los demás intentamos hacer algo, recrear, etcétera, ¿no? En ese sentido, esto se le llama creativo en este momento yo creo que a cualquiera. Entonces es un tema también que habría que decir, ¿a quién se le llama creativo y sin embargo tiene muy poco de ello, ¿no? Por ejemplo, yo provengo del mundo de la música y casi todo lo que hago tiene que ver con la música práctica, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que hago de teorizar o de pensar en ello es para intentar divulgarlo y poder hacerlo en un formato que me puedan entender niños, familias, etcétera, ¿no? Por eso seguramente yo soy bastante más elemental hablando que mis compañeros de la mesa, ¿no? Pero esto de creativos, a mí me hace mucha gracia cuando se está hablando de la movida madrileña y dice que hubo una burbuja de creación. Sí, la movida madrileña yo creo que es uno de los momentos menos creativos que ha tenido Madrid, ¿no? Porque, claro, el momento de, eso sí, libertad y cachondeo, había todo el que quisieras, ¿no? Pero inventos, Radio Futura, Almodóvar, no sé yo si había ningún invento ahí, ¿no? O había poco. Entonces, el mundo creativo que ahora se ha trasladado, sobre todo a los directores de escena de las óperas con los que trabajamos en un teatro, yo trabajo en Teatro Real y veo casi todo lo que se hace allá, ¿no? Entonces, los directores de escena son los que más de creativos van por la vida. O sea, son capaces de coger una ópera de quien fuere y de repente reconvertirla en un asunto nazi, o que llegan extraterrestres a la Tierra para hablar de los nibelungos, o a lo mejor es que está bien eso, ¿no? Yo no digo que no estuviera. Yo leí una crítica tuya del Liceo de Barcelona en el que en vez de ser cantores todos eran pintores. Y a ti te parece un espanto, no sé si ahora has recapacitado sobre eso, ¿no? Pero bueno, recuerdo esto. Entonces, estos creativos que intentan hacerse los creativos o dar sensación de creación a algo que realmente tiene poco, eso también tiene cierta gracia. El otro día, por hablar ya de actualidad, en el programa de televisión española, de la 2, que salen personajes que hablaban de Janet, no sé si lo visteis, ¿no? De Janet, la cantante famosa y tal, ¿no? Entonces salía José Luis Perales, el colmo de la creación de canciones, se supone. Entonces, ¿la creación se mide por el éxito que se tiene o se mide por otro tipo de conceptos, ¿no? O sea, él hizo una canción, ¿Por qué te vas?, que fue un éxito, un pelotazo, del que se vendieron millones de discos, ¿no? Entonces, yo, como propendo a analizar la música que escucho, por esta especie ya de desviación que tengo de intentar contársela a mis alumnos o en los conciertos o en las charlas, digo, ¿esto cómo está hecho? ¿Qué tiene verdaderamente de esquema sobre el que él ha trabajado con 4 acordes? ¿Qué aporta esto? Aparte de un éxito brutal para el que se tiene que tener un cierto punto, algo especial, que no sé si tiene que ver con la creación. Eso habría también que mirarlo, ¿no? Si todo esto, el tener una idea del éxito, como tienen estos suecos que ganan todos los años prácticamente Eurovisión, que hacen canciones para Eurovisión y que ganan. Oye, hace falta tener también un conocimiento sobre el éxito que muchos desconocemos, ¿no? Algo debe tener también esto de creación para saber qué es lo que más gusta, ¿no? Entonces, estuve pensando, ¿verdaderamente este tipo es creativo o no lo es? O simplemente sigue los esquemas y de repente una canción, ¡pum!, pega una y se hace un éxito, se hace millonario,
¿O qué tiene una chispa especial esa canción que no tienen otras? ¿Y por qué esa y no otra? Entonces, ese es el punto que es muy difícil de evaluar, creo yo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es creación? Desde mi punto de vista, pues puede ser otro tipo de cosas, pero casi esto no, o poco. Buenas tardes. El ser humano es un animal simbólico y estaba predestinado con el paso de los milenios, ¿no? a ser un creador, ¿no? El presentimiento de un mundo desconocido, ya en la prehistoria, invitaba, ¿no?, a su manera a imaginar, a presentir, porque yo creo que un punto esencial de la creación es el presentimiento, es sentir la nada y que algo va a ser. Es verdad que hablamos condicionados por el siglo XIX y que nos ha llevado a la banalización mayor que tú comentabas. Yo creo que en una canción de Perales ahí no hay ningún presentimiento, no hay ninguna fuerza de creación, es comida rápida que no tiene nada que ver con la cocina, no tiene nada que ver con ir a cazar y luego condimentar lo que has cazado, por hablar en estos términos, y está todo muy banalizado. Nosotros vivimos por nuestra profesión rodeados de escritores, de músicos, pero hay muy pocos artistas, muy pocos, hay mucha impostura. Muchísimos artistas que yo conozco y otros que no conozco, bueno, pues ahora hacen performance. Todo el mundo hace performance, las más disparatadas, si conviene es igual, todo vale. Se dice que lo que vale es el proceso, el fruto final, el producto final, no vale. Bueno, son ideas que han ido, digamos, cambiando, iba a decir evolucionando, ¿no? Cambiando desde el siglo XIX, luego la contracultura en Estados Unidos en el siglo XX que amparó muchos argumentos para mí insostenibles, ¿no? Como eso, que lo importante es happening, ¿no? Es crear y no pensar en un fruto. A mí me gusta que el descendimiento de Van der Weyden esté bien terminado, o que una fuga de Bach esté bien terminada, o que un poema de Leopardi esté pensado y bien terminado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vivimos en un momento de suma superficialidad. A veces cuando pienso estas cosas me digo, Ramón, eres un reaccionario, pero si trato de ser honesto, yo sé que voy al MoMA de Nueva York y la mitad de las obras habría que meterlas en un depósito. No pasaría nada porque no estuvieran expuestas. Lo mismo sucede con la música, con la poesía, tú lo sabes bien. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo es muy importante. Y claro, estamos tan atrapados en el individualismo, en la identidad, que claro que teñimos todo lo que hacemos de identidad. Y esto es una trampa, porque la identidad es una baratija, es algo que se ha inventado el siglo XVIII. A partir de la Ilustración, el proyecto político es la identidad, ¿no?
y hablamos de solidaridad, de una sociedad que viva en una cohesión, ¿cómo va a ser así? Está fragmentada porque está pensada por individualidades, no individualidad en el sentido de Nietzsche, que esa es una individualidad creadora y entregada. No tiene nada que ver. Es una individualidad bastante mezquina, pobre, y claro, que ha caído en el cepo del sistema en que ha hecho creer que cada uno de nosotros es distinto del otro, que cada uno es genuino. Yo, como no hay en todo el universo otro como yo. Y esto ha creado una cámara de resonancia muy resquebrajada, por otra parte, donde se van las ondas sonoras por todas partes, y yo creo que muy poca gente sabe, en el campo de la creación, muy poca gente sabe dónde está. Hay mucha aspiración, mucha necesidad de ser en la nada, en esta nada. Bueno, yo creo que hay ya una serie de temas sobre la mesa que son muy interesantes, ¿no? Me gustaría distinguir dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto de la creación como concepto, y otro distinto, el de la calidad de esa creación. Es decir, me gustaría que intentáramos definir hasta cierto punto qué es crear, porque una vez que definamos eso podremos establecer valores de si hay buena creación, mejor creación en este momento, peor creación, ¿no? Por hablar de poesía, pero es perfectamente aplicable a cualquiera de las otras artes. Como sabéis bien, en el siglo XX en España hubo una polémica, más bien menor, entre lo que se llamó poesía como conocimiento y poesía como comunicación, como si la creación fuera únicamente una de las dos cosas, ¿no? Y es un debate que a mí me parece interesante y me gustaría saber vuestra opinión al respecto, porque yo creo que ahí está buena parte de lo que después pueda ser la valoración de la creación. Es decir, cómo se crea, a partir de dónde se crea, cuáles son los elementos de la creación y cómo eso puede llevarnos hacia un éxito o un fracaso o a lugares distintos. Ese análisis social que acabas de hacer, Ramón, creo que vale también para otro aspecto que es también de creatividad, aunque no de creatividad artística, que es la investigación. Se está produciendo, a mi modo de ver, una banalización extraordinaria de lo que es la investigación. En Cataluña, los niños que terminan bachillerato hacen un trabajo de investigación, como si eso fuera posible. Después acaban el grado, la carrera, y hacen un trabajo de investigación. Y luego acaban el máster y hacen otro trabajo de investigación. Y cuando llegan a una tesis doctoral han hecho 5 o 6 trabajos de investigación. Claro, si llamamos investigación a cosas como recopilar información, documentarse, bueno, está muy bien, pero la investigación, como la creación, son procesos que hasta donde nosotros hemos entendido siempre, exigen llegar más allá de donde han llegado los hombros de gigantes sobre los que nos apoyamos. Porque, claro, si pretendemos crear siempre ex nihilo, pues haremos pequeñitos saltos, llegaremos hasta los tobillos de los gigantes, pero nunca veremos más allá, ¿no? Entonces, esa trivialización de la creación como de la investigación, que es muy del signo de nuestros tiempos, me parece que es una cosa extraordinariamente peligrosa. También sabemos, por ejemplo, ¿no?, que la poesía actualmente
bueno, la poesía, en la literatura en general. Hay gente que inventa la literatura todos los días. Y poetas que venden muchísimas cosas. Si hoy vamos a los anaqueles de cualquier librería, encontraremos poemarios de gente que pues, mañana a lo mejor es capaz de escribir poesía eres tú. Y entonces le dices, oiga, es que esto ya lo escribió Becker. Y dice, ah, ¿y quién era Becker? Claro, porque no leen. No leen. Entonces, como no se lee, pues uno puede llegar a ideas universales todos los días, porque claro, son ideas naturales, pero claro, no tendríamos que estar partiendo de ahí. Eso, unido a esa otra trivialización que mencionas, Fernando, de los régisseurs, ¿no? De los señores cuya única aportación, por ejemplo, a la escenografía es efectivamente transformar aquello en una cosa que no es. Cuando hablábamos antes de los cantores de Nuremberg, a mí lo que me escandalizaba no es que fueran pintores, es que cuando el texto está diciendo yo juzgo su canción, lo que estaban jugando era un cuadro, entonces uno no entendía qué. Y además, como dice un querido amigo José Luis Vidal, lo peor no es que la acción desmienta el texto, lo peor es cuando desmiente a la música, que es muchísimas veces en muchas de estas cosas. Ese tipo de trivializaciones son las que vivimos ahora, pero bueno. Perdona, solo un paréntesis, perdona, que estás comentando ahora de los directores de escena. Bueno, hay otra figura nueva, que es la figura del comisario en arte, que es mucho más importante que los artistas. Llevan gafas de pasta de colores, trajes caros con Nike, van en un avión, lo más cerca que están de su casa pues es en Oslo, aunque sean de Sevilla, es igual. O si son de Virginia, pues están todo el día en Berlín, van, vienen, tienen grandes sueldos, luego el arte. Pero los comisarios, eso no hay quien lo toque, porque además dice que crean tendencia. Es decir, moda. En fin, y así no vamos bien. Cierro el paréntesis. Pues te parece también, yo creo que hay que, no sé si esto será certero, pero diferenciar entre lo que es una obra de creación rayando lo sublime y lo que son microcreaciones, ¿no? Cosas pequeñas que salen plas y que por supuesto tienen una parte de creación, si no, no aparecería algo nuevo, o alguien que ve un mueble y sabe cómo arreglarlo, como mi amigo José Ramón, que siempre sabe la madera precisa para hacer eso. Eso no lo pueden hacer otros. Yo recuerdo en mi pueblo, en nuestro pueblo, Mariesno de Castejón, había uno que eran los manchegos, ¿os acordáis de los manchegos, no? Entonces, y había una fábrica de harinas, que era harinas, el que está allí a las afueras del pueblo, que ahora es una bodega, ¿no? Entonces, todo se movía por un gigantesco motor, se movía toda la fábrica. Y una vez se estropea ese motor. Claro, si trabajaban 30 personas allá, entre ellos algún familiar tuyo, ¿no? Mi padre. Tu padre, ¿no ves? Trabajar, aquello se interrumpía todo. Entonces, se para el único motor y se para la fábrica. Llaman a no sé dónde, vienen a arreglar el motor y no saben qué avería tiene. Están 2 días, no pueden... Claro, harinas Bufor, no sé cómo se llamaba aquello, ¿no? No pueden seguir así. Entonces, mi padre les dice, ¿por qué no llamáis a Basilio el manchego, que hace televisores en el pueblo? Y fue el Basilio. Con su hermano llegaron allá. Es que esto es cierto, esto no es una invención, esto pasó. Llega el supermotor aquel que yo veía de pequeño cuando me iba mi padre y me quedaba alucinado porque era mucho más grande que la campana más grande de la torre de la iglesia, ¿no? Entonces llegó el Basilio, estuvo un par de horas mirando, quitó la bobina, tenía unas uñas que se habían dejado largas para poder coger los hilos del motor, ¿no? Taca, arreglado. Es decir, ahí hay un componente de creación indudable que los otros no tenían. Es decir, aquí había un problema nuevo que los que habían fabricado el motor no sabían cómo solucionarlo. Y Basilio y su hermano, que tenían unas capacidades, no salieron del pueblo, pero tenían unas capacidades tremendas, estuvieron toda su vida para crear el motor sin fin. El movimiento continuo. El movimiento continuo. Estuvieron toda la vida investigando y se dejaron la fortuna en esto. Lo hicieron, no salieron de su casita, ¿no?
Ellos tenían, ese Basilio tenía ese componente que no tenían nosotros. Eso es indudable. A lo mejor no es tan microcreación, es una gran creación para eso, gracias a lo cual la fábrica siguió. Es como estos diseños que tienen el premio al peor diseño del mundo, como el de la cafetera. Yo tomo mucho té. Y cuando voy a un sitio y me pone la cafetera esta típica, que se cae, te quemas todo, y sin embargo está en todos los sitios. Y tiene el premio al peor diseño de la historia. Pero no sé qué premio es este, ¿no? Entonces, ¿eso era una creación? Sí, era original, era nueva, era un diseño tal, a lo mejor bonito, pero no servía. Estas teteras son los comisarios de las infusiones. Eso Los comisarios de las infusiones. crea tendencia y se crean más teteras que eran todas malas. O sea, si no cumplen el fin para esa la creación, no sirve. Por lo tanto, tienen también que cumplir un fin, a lo mejor, ¿no? No solamente estético. En ese caso, en el diseño tiene que ser práctico, ¿no? Pues ese tipo de... Y luego está una creación como cuando se colocan los grandes, no sé si conocéis este Música e Inspiración, este libro, que me ha regalado mi mujer, que es la que me provee de libros en mi casa, en el que hizo una entrevista en el siglo XIX este señor Arthur Abel a distintos compositores, entre ellos Brahms. Brahms dijo que hasta 50 años después de su muerte no quería que se publicaran estas entrevistas, y es increíble cuando hablan de inspiración. Pero es que cuando te cuenta esto Richard Strauss, el autor el gran operista del siglo XX, ¿no? Y dice, me permitís que lo lea, ¿verdad? Componer es un proceso que no resulta fácil de explicar. Richard Strauss, ¿eh? Cuando viene la inspiración es de tal sutileza y finura, como un fuego fatuo, que escapa a casi toda clasificación. Cuando me hallo en un estado inspirado tengo unas visiones determinadas debido a la influencia de una fuerza superior. En estos momentos siento que se me abre la fuente de la fuerza eterna e infinita en la que tanto usted como yo y todas las cosas tienen su origen. La religión le da el nombre de Dios. Actualmente estoy muy interesado, tal, bla, bla, bla. Es decir, que ellos es presencia prácticamente divina. Puccini, el otro, con tanto éxito o más todavía, ¿qué tal? Lo mismo, la misma pregunta. En primer lugar, acumulo toda la fuerza del yo en mí. A continuación, siento la ardiente necesidad y una fuerte decisión de crear algo digno. Esta necesidad, este anhelo, incluye el convencimiento de que puedo conseguir mi objetivo. Después, pido con fervor al poder que me creó que me dé la fuerza suficiente. Esta plegaria, esta oración, se debe combinar con la esperanza de que esta ayuda superior me sea concedida. Ahí está, esta fe total deja el campo libre a las vibraciones que desde la dinamo, desde el centro de mi alma, fluyen en mi conciencia y han nacido de las ideas inspiradas, ¿no? Esto es lo que creen dos de los que yo creo más imaginativos y creadores del espectáculo ópera, que no es poca cosa para crear obras grandes, obras que no son 3 minutos, en los que también se puede tener una enorme capacidad, ¿no? Es que yo creo que la creación, que por un lado puede ser algo muy elaborado, por otra parte es algo primario, porque es físico. Esta inspiración de la que habla Puccini y Strauss, yo creo que responde a una necesidad física de expresar el orden de una discordia interior, porque el arte es orden, la belleza. San Agustín, ¿no?, dice que la belleza es el splendor ordinis, ¿no?, el esplendor del orden. Y yo creo que hay una necesidad física. Por eso escribir, en el caso nuestro, en el tuyo de componer, supongo, escribir es cansado. Lo que ocurre que esta necesidad se ha idealizado con la idea del genio, del entusiasmo, el que está poseído por unos dioses, del entusiasmo de crear, se ha idealizado, pero yo creo que sí que responde a un furor, al furor del que habla Aristóteles, ¿no?, cuando habla de los melancólicos que son creativos, habla que están poseídos por
por un furor divino. Y yo creo que sí que hay algo de eso. Ahora hemos hablado de grandes nombres y eso, pero yo creo que en el seno de cada uno, de cada creador de verdad, sí que se encierra esta necesidad de comprimir esas divergencias interiores, ese caos para ser cosmos, ¿no? para ser orden. Pero para eso se necesita tiempo y se necesita reposo. Y ahí voy yo a lo que tú decías, que hacen investigaciones. Todo el mundo investiga, pero la investigación, como todo, como el saber, como el conocimiento, es fruto del tiempo. Pero la espera es algo que ha desaparecido hoy. Es un tiempo humano que ha desaparecido, porque todo es inmediato, todo es de corta o pega. No, el saber es muy lento, el conocimiento es muy lento, exige sopesar, exige tiempo, exige contemplación, exige mirar, que es distinto de contemplación. Mirar es estar atento, exige todas estas cosas. Y si falta esta fuerza o faltan estos ingredientes, creo que no se puede crear. Se necesita una plenitud física. Foix, el poeta catalán, decía, cuando ya era viejo, anciano, decía: maestro, pero usted ¿por qué no escribe? ¿Por qué no escribe? Y él decía: porque me falta el vir, me falta la virilidad, no puedo escribir. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. En las declaraciones de Brahms, cuando le preguntan sobre esto mismo, él dice, y coinciden todos a los que entrevistó, que necesitan lo que tú estás diciendo, Andrés: silencio y concentración, durante mucho tiempo. Fundamental. Es más, Brahms tenía a la señora que tenía allí, supongo yo que para darle de comer o algo así, ¿no? Le decía que no le interrumpiera bajo ningún concepto cuando él estaba concentrado componiendo. Bajo ningún concepto. Es más, cuenta Brahms que le interrumpió una vez porque había alguna cosa urgente y esa obra no la acabó y no está dentro de su catálogo. Interrumpió, no puedo seguir. O sea, porque él considera que está en una especie de trance. No tanto en otro yo, en otro Brahms, porque es el mismo. No es otro que está componiendo por él, pero sí que hay algo que parece que no lo haces tú. Sí, esto todos lo han dicho, ¿no? Pero que hay algo en la medida de cada cual en sus capacidades y sus obras, pero hay algo que parece cuando lo has hecho, yo me pregunto, ¿esto lo he hecho yo? ¿De verdad? ¿De verdad? Y cuando he visto una obra acabada, yo no soy capaz. De verdad, yo no soy capaz de hacer esto. Pero esto a mí me supera muchísimo, porque hay alguien interviene, no sé quién es, alguien, ¿qué será eso? Tú sabrás que eres poeta, yo no. ¿Quién es ese alguien? ¿Por qué hay algo ahí que se te pasa de control, que tú no eres capaz de...? Sí, ese alguien eres tú. Yo no creo en una inspiración divina. Si por divino entendemos que es un dictado de la altura. No, yo creo que la inspiración es un dar salida a una tensión previa de la que a lo mejor no has sido consciente, pero que vas elaborando y necesitas. Yo lo siento así, al menos en cuestiones de creación, no a la hora de escribir un ensayo que tiene mucho de creación, pero un ensayo que necesita ser un poco una escolari, cada día ser un poco espartano, introducirte, saber que estás en un largo viaje interior, porque los libros
por mucho que sean de filosofía o de ensayo, son viajes, largos viajes. Yo creo que es así. Y entiendo esto que dices de lo que decía Brahms, ¿no? Porque una obra, aunque sea un libro que estás escribiendo durante 3 años, es un tono que no puede ser interrumpido mentalmente. En esos 3 años tú obviamente haces muchas cosas, pero hay un tono interior que se mantiene, que es lo que te hace mantener la escritura de ese libro o de esa partitura. Es un tono, el tono no se puede perder porque pierdes la obra. Esto tiene que ver, al menos en la composición musical, que cuando he hablado con amigos de la plástica también tiene muchas concomitancias similares, y es que hay cosas que la obra te está pidiendo y que tú en realidad no haces más que obedecer lo que te está pidiendo la obra. Es más, hay veces que tú le estás preguntando, ¿pero qué quieres? ¿Por dónde vamos? Porque estás todo el rato eligiendo. Es una elección continua, ¿no? Y dice, ¿hacia dónde voy con esto? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué es lo lógico que hago? ¿Qué debo hacer en este momento, ¿no? Un amigo nuestro, grabador, dice que está con la línea y le pregunta a la línea, ¿por dónde voy? Y le contesta, tira para arriba. Es el mismo el que se contesta, pero es casi la obra la que te está contestando. Esto me parece muy importantísimo, que sea la obra. Hace no mucho tiempo, un amigo mío, compositor, Javier López de Guereña, guitarrista de CRAE, un tipo que compone genial, y dice, tengo que empezar una obra de violonchelo y no sé cómo empezar. Y se me ocurre decirle, pues mira, agarras el la bemol aquí de la primera cuerda y haces tum, y tiras del hilo. Al cabo de un año me dice, pues hice lo que me sugeriste. Empecé a tirar, ¿qué es tirar del hilo? Ah, él sabrá, claro, cada uno sabe, después de esa nota tendrá que venir otra, o vendrá un silencio, ¿no? ¿Qué se hace ahí? A ver, ¿dónde? Esto cuando analizas una obra musical, también si estás escuchando de verdad, estás viendo por dónde van las artes del compositor. Hace 2 días escuchamos una vez más la Júpiter que estaban dando en directo con Simon Rattle, que era, bueno, se oía que era una delicia, ¿no? La Júpiter es la sinfonía número 41 de Mozart, la última sinfonía de Mozart. Un non plus ultra de la música desde mi punto de vista. Himalaya, 8000, no hay más allá, ¿no? Y se escuchaba y estaba todo el rato diciendo, estábamos allí, yo estaba cocinando y yo fregando, diciendo, me parecía, ¡qué buena idea! ¡Qué idea tan buena has tenido, Mozart! Mira lo que ha hecho antes, fíjate por dónde va ahora, ¿no? Y entonces casi me dan ganas de decir, toma, a ver, mira esto, a lo mejor me da impulso para hacer alguna cosa que estoy haciendo yo, que a través, después de haber escuchado a Mozart, se me ocurre hacer a mí. Es decir, que también las buenas ideas de los clásicos, en tu lectura, en la visión, en una exposición, en lo que sea, te puede también dar un impulso, un salto para que tú hagas lo tuyo, ¿no? Es fundamental. Por lo tanto, es tan importante lo que estabais diciendo, ¿no? El tener unos libros leídos, unas músicas escuchadas, unos poemas leídos, unas obras de arte vistas y consideradas y sabidas y meditadas, ¿no? Pero con respecto a esto que decías, que la obra te va llevando, claro, Javier, como está aquí, él cree de moderador o de presentador, se cree que no le vamos a preguntar. Pero tú cuando escribes un poema, ¿tú sabes cómo va a terminar? Hay un poema de mi último libro, tiene un verso que dice, ¿para qué escribiría alguien un poema cuyo final conozca? Efectivamente. Vamos a ver, yo en este aspecto de lo que estáis mencionando, que me parece el núcleo, me parece el núcleo, yo creo que tenemos que desacralizar el proceso creativo. Sin duda. Lo que decían Strauss y Brahms es exactamente lo mismo que 2000 años antes, o 2400 años antes, o 2500 años antes, hubieran dicho Homero, en el supuesto de que Homero hubiera existido. Digamos, la mentalidad homérica que es comienzo un poema con una invocación a los dioses para ser
entusiasmado. Es esto. Y eso es exactamente lo mismo, pero eso, a ver, las personas del siglo XXI con una mentalidad científica no podemos creer en eso, yo al menos no puedo creer que me inspire nadie, pero tengo que intentar interpretar cuál es el proceso por el que llego a la creación. Y yo creo que ese es un proceso fundamentalmente de comunicación. Es decir, un proceso de comunicación tiene unos elementos que conocemos muy bien: un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal. El proceso creativo, el acto creativo, es un proceso de comunicación, pero es un proceso de comunicación singular, porque cuando tú haces un proceso de comunicación convencional como este, el emisor soy yo. Y soy yo y no puedo ser otro. Soy Javier Velaza con DNI 16, tal. Hay unos receptores, en este caso un receptor colectivo, pero siempre individual, que son como son. Hay un mensaje que yo quiero transmitir y que es el que yo quiero transmitir. Pero en el proceso artístico, el artista, el creador, es dueño de todos esos elementos del acto comunicativo. Es decir, lo primero que crea es al emisor, que no es en absoluto obligatoriamente el propio poeta. Uno puede crear un emisor que sea un emisor neutro, como es el emisor, digamos, del poema épico, porque no interviene. No sabemos nada de Homero porque Homero no sale nunca en la Ilíada ni en la Odisea. No hay una persona ahí detrás. Pero uno puede crear un emisor que diga lo contrario de lo que piensa el poeta. O puede crear un emisor muerto. Juan Eduardo Cirlot, en aquel poemario que se llama Bronwyn, crea un emisor que es una especie de guerrero medieval que se va teniendo unas vicisitudes hasta que al final muere, su espíritu se diluye y sus últimos poemas son hilos de letras que caen, que no tienen ya significado porque está muerto el emisor. Es evidentemente una convención literaria. Uno puede crear al receptor, porque cuando uno escribe un poema, cuando pinta un cuadro como Elena, o cuando hace una música como Fernando, está creando al receptor, lo está eligiendo, lo está... no se está... decide si es a la inmensa mayoría o si es a un tipo concreto. ¿Cómo lo hace? Pues desde luego lo hace con el instrumento que es lo fundamental, que es con qué haces la obra artística, con música, con palabra, en el caso de la poesía, con color, con pintura, con textura, todo eso determina el acto creativo. Y claro que es un acto comunicativo, pero el acto comunicativo tiene dos fases. Una segunda, que es la más convencional, que es cuando yo publico el poema y lo lee alguien. Eso es un acto comunicativo. Pero no es necesario para la creación esa parte. Cuando Germain Nouveau quemaba sus poemas recién escritos en la puerta de la iglesia de Notre Dame para que no los leyera nadie y para así sublimar el acto creativo, porque según él el acto creativo solo era sublime si no tenía receptor, estaba mintiendo en realidad, porque siempre hay un receptor, que es uno mismo. En el proceso creativo el primer receptor es uno mismo, y ese uno mismo es el artista, es el dueño de todo el proceso, porque es el que determina, a mi modo de ver, cuánta libertad da a ese proceso creativo. Yo puedo escribir un poema que diga la mesa es redonda, porque quiero transmitirle a todo el mundo que esta mesa es redonda, y no quiero que se me vaya ese mensaje, y lo ato en corto y la mesa es redonda, y os lo voy a decir más veces, la mesa es redonda. Punto. La mesa es redonda. Ahora bien, puedo comenzar un poema y darle cuerda al lenguaje, y que el lenguaje me lleve. Y cuando introduzco una palabra, como sé que esa palabra no es una palabra que yo he inventado ahora, porque es una palabra que tiene una historia y que está teñida
por quién la ha empleado, por cómo la ha empleado, me puede llevar a otro referente y puedo dejar en libertad eso, ¿no? O puedo no hacerlo, puedo controlarlo en la medida que quiera. A mí eso es lo que me interesa realmente del acto creativo, mucho más que la segunda parte, porque quienes nos dedicamos a la poesía entendemos que no tenemos un público mayoritario, sabemos que tenemos un público probablemente estupendo y exquisito, pero no muy mayoritario. Por lo tanto, con el paso de los años, a mí, por lo menos, es la primera parte del proceso la que me interesa más. Pero es una parte en la que uno puede dejar más libertad o menos libertad a partir de unos elementos que son el código musical, lingüístico, plástico, el que sea, y efectivamente el aprendizaje y los elementos de trabajo que son los que uno emplea. Si yo decido emplear una alusión a Virgilio en un poema, sé que estoy determinando el público que lo va a entender o que lo va a leer. Puedo después jugar con diferentes estratos de lectura, pero ya sé que estoy empleando eso y que no es lo mismo que si empleo una alusión a un haiku o si empleo. Yo creo que, en el fondo, eso es lo que se puede llamar inspiración, ese juego de referencias que internamente en el cerebro van funcionando mediante el acto creativo. Supongo que en plástica, no tengo ni idea, porque yo sí que soy un auténtico negado para la plástica, ¿no? Pero intento meterme en entender el proceso creativo. Entiendo que según el color que tú aplicas en un momento determinado, ese color puede abrirte un abanico de sugerencias y de referencias del mundo pictórico que te pueden llevar por este camino o por el otro. Y tú decides si cierras ese camino y sigues por otro o si, en fin, cuál es ese... Esto. Sí. Creo que lo he dicho todo muy mal, pero la intención era buena. No, lo has dicho, caramba, con el moderador, ¿eh? No, lo has dicho muy bien y en cualquier caso has dicho algo fundamental, que es la comunicación. Yo no creo mucho, es verdad lo que has dicho, que el receptor es uno, pero aquí entra también un sentido ético, ¿no? de la creación, del trabajo. Yo no creo mucho en los creadores, en los escritores, compositores que dicen, no, yo escribo para mí. Para mí. No, yo no. Yo escribo porque sé que va a ser leído y eso me obliga a un trabajo riguroso, despiadado si es necesario, despiadado porque sé que tengo que ofrecer algo que es lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo ofrecer de mí. Es una cuestión de respeto al lector, al oyente, a quien va a ver una obra. Eso de yo escribo para mí es un narcisismo decimonónico o muy actual, habría que decir, lleno de vanidad, de vacío. Yo creo que no. Creo que es una responsabilidad enorme el escribir, el componer, escribir una novela o ensayo, el crear de verdad y darlo todo lo mejor acabado posible, ¿no? Y por eso te digo que hay una ética. Estoy totalmente de acuerdo, Ramón. Una ética. Estoy totalmente de acuerdo. En el hacer. Cuando, digamos que en mi discurso intentaba englobar desde un punto de vista objetivo todas las posibilidades de la creación. Otra cosa es la que uno después tome personalmente. También de un poema de mi último libro dice, si te enseñaron a leer la noche, tu obligación es escribir el día. Esa ética de aquel que puede hacer algo creo que es fundamental, porque si Fernando es capaz de componer, transmitir, divulgar como lo hace, creo que nos lo debe. Creo que se lo debe a sus congéneres y a su sociedad. Y esa es mi postura ética también, ¿no? Quería aclararlo solo eso. Exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Una mesa en que todos están de acuerdo. Es terrible. Sí. Bien, pero es verdad, ahora daremos la palabra al público para que nos contradiga, ¿eh? Pero es verdad que para empezar
Claro, yo me considero que soy el primer oyente de lo que estoy haciendo. Y yo me coloco en la butaca y estoy diciendo, ¿qué opino de lo que ha hecho este? ¿No? Y estoy escuchando, y ese acorde que acaba de hacer, ese acorde merece la pena así, o le doy una vuelta, lo hago un poquito más árido, y entonces para que da la sensación como Stravinsky, hay un momento en la consagración de la primavera que mete unas disonancias tan terribles que él mismo le daban dolor de estómago, ¿no? Que le quiero crear ese dolor de estómago a los pocos que lo van a escuchar o no. Entonces, tú eres tu propio oyente, pero me gustaría en este momento, si te parece, dado que has estado incluyendo la plástica, que podamos ver, como he visto que en la mesa no había ningún representante de la pintura, en un estudio de escultura de un queridísimo amigo, que él es muy reservado, él es muy poco divo y que nos deja entrar en su estudio a muy poca gente, me permití hacer unas cuantas fotos y hacer un vídeo y le pedí permiso de si podía mostrar en esta charla su proceso creativo. Él es un escultor en estos momentos de gran renombre internacional, ¿no? Y me estaba contando. Voy a contar primero, por si no se entiende suficientemente el vídeo que dura 1 minuto 50. Lo he intentado condensar para no ponerme pesado, pero que podría estar muy bien para hacer ahora un impasse, ¿no? Él me decía que estaba atravesando una fase que le interesaba mucho un cierto tipo de hojas que cuando se secan hacen unos movimientos y unas torsiones y hacen unas helicoides y unas figuras geométricas que a él le interesan. Entonces tiene toda una colección, él es de los que trabaja todos los días muchas horas en esto, ¿no? Tiene una colección de hojas dobladas de diferente manera. De ahí lo pasa a unas tizas a la manera de Oteiza, que va esculpiendo eso mismo en una pequeña tiza. De esa tiza pasa a un poliespan en el que hace lo mismo, de ese poliespan pasa luego a una piedra que elige tal, que puede ser mármol de Bulgaria, piedra de no sé cuántos de Calatorao, en fin, o un mármol pentélico, y hace la cuarta fase, después hace Es decir, que de la idea se puede ver hasta el final, y ahí estamos observando algunas de sus obras, y me parece que podía estar aquí la plástica en este minuto 50 de Juan Asensio, que es este escultor que tiene su estudio en la Sierra de Madrid, cerca de nuestra casa, y que es un querido amigo y un grandísimo artista de arte. Yo creo que nos tendríamos que retirar para que pudieran ver. Quería reseñar, es que ha venido cuando tú estabas diciendo
lo meticuloso, lo mejor posible, el acabado. Nunca sabes dónde está el final, ¿no? Y también lo de la obra terminada, nunca sabes si la has acabado o no. Pero esto me llama la atención que se lo toma de esta manera tan profesional, tan autoexigente, que él se hace, cuando expone, se hace una maqueta de la galería, de las salas donde va a estar y dónde va a colocar, y en miniatura coloca cómo se van a ver cuando se entra en la sala, qué es lo que va a ver. No es colocarlo bien y bien iluminado solo, sino la sensación, la lectura que tiene la exposición, con una lectura igual que cuando entras a un jardín del Renacimiento, que tiene una lectura, no solamente es lo bien que se está y lo bonito que es, sino todo el recorrido es como hacerse una ópera de Wagner, que tiene una continuidad, tiene una lógica todo, ¿no? Y buscar esa continuidad, esa lógica, ese acabado, tiene también su extrema dificultad. Saber cuándo has terminado, si hay que añadir algo, o si, como la obra de Balzac, de la obra de arte desconocida, la vas a ir estropeando continuamente hasta sacarla de contexto, ¿no? ¿Hay algo, porque creo que el tiempo se acaba? Bueno, tenemos todavía 5 minutos antes de pasar al diálogo con... Algo que no hemos dicho y que quizá lo puede formular el ser humano de la modernidad, ¿no? Y ahora sí hablo personalmente. También, o sea, la creación como legítima huida de un mundo hostil. Esto es importante, no lo hemos comentado, pero la creación, la huida la creación tomada como huida de un mundo antagónico, de un mundo hostil. Ese Dios ha muerto de Nietzsche. Cuando se está sin ese Dios, en el que todos, que lo hemos matado todos, entre todos lo hemos matado, dice Nietzsche. Cuando el ser humano está en una deriva y encerrado en esa individualidad asfixiante que comentábamos, ¿no? El mundo se vuelve más hostil para el creyente y para el no creyente, porque el tiempo se recrudece, corre más deprisa, hay menos abstracción en el mundo. Cuanto menos espíritu, cuanta menos idea divina, cuanto menos abstracción, el tiempo es más perceptible, más palpable. Entonces, el arte sí que sirve como una huida. Lo he pensado, me ha venido esto porque es algo que siento mucho por mi propia biografía. Al escuchar esta música, me ha llevado a pensar esto. Para mí la música desde niño fue crucial para huir de un hogar que era muy conflictivo, violento a veces, y a mí el hecho de escribir con 9 añitos, mi padre era violinista aficionado, mi hermana estudiaba canto, mayor que yo, mi hermana, y a mí eso... Para mí eso fue sumamente importante como huida, ¿no? como fuga en el tiempo. Y yo quise aferrarme a eso, y claro, muchas veces pienso que para mí la creación ha sido, lo tengo que decir honestamente, ¿no? Y con humildad, una huida. No mucho más, es bastante raso, una huida. Y bueno, me gusta poner este asunto porque creo que es importante también, ¿no? Yo recuerdo solo una postilla que me parece que está bien. Pepe Hierro decía
le preguntaron una vez por qué llevaba, no sé si 9 o 10 años sin publicar ningún libro, ¿qué estaba usted haciendo? Y contestó, estaba siendo feliz. No necesitaba escribir poesía. Había terminado Alegría y estuvo 9 o 10 años sin publicar nada, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué hacía usted? Dice, estaba siendo feliz, que parece la otra parte de la creación artística. Si estás siendo feliz, no necesitas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Yo quería complementar lo que dices, que para mí la creación ha sido el antídoto del aburrimiento. Tú sabes, te mandé, el aburrimiento es mi tema favorito, hablar del aburrimiento, y ya ha dejado de serlo porque me he encontrado con tantos escritos de que del aburrimiento sale la creación que ya me parece que para qué voy a decir yo más, ¿no? Pero sí que es cierto que del mismo modo que para ti era la huida, para mí era la posibilidad de salir de un aburrimiento de que desde niño yo noto, ¿no? Y que me aburro, mamá, pues cómprate un mono. Me decía. Afortunadamente no estaba pendiente de hacerme que hiciera algo, sino que me dejaba, te aburres, búscate la manera. Y entonces la manera de salir de ese aburrimiento era inventar algo o crear algo. Entonces, desde muy chiquito he tenido esa necesidad, me he creado esto porque mi tendencia es a estar como un adolescente, todos juntos y todos aburridos, sentados en un banco del pueblo, qué bonito, aburridos, ¿no? Entonces, esa manera de ver la vida, de ver cómo está confeccionado el mundo, ¿no? Que en el fondo tú lo puedes ver en cualquiera de las materias en las que estamos tratando. Y el mío era el de los sonidos, tampoco sé razonar por qué, pero la manera de esto, de ordenarlo, de colocar, de ver cómo los acordes funcionan, veo que es una forma como una mecánica del cosmos, que da lo mismo, que mires, si tú miras en lo que estás haciendo es que estás viendo el mundo, ¿no? Una manera de entenderlo todo y gracias a lo cual yo salía de ese aburrimiento vital, vamos a decir, ¿no? Gracias al juego de crear, que para mí siempre ha sido un juego, una manera divertida de combatir el aburrimiento. Eso Mira, sería... yo nunca me he aburrido, nunca, ni de niño, nunca me he aburrido, salvo en clase. En clase sí, en clase me aburría mucho. Bueno, ¿os parece que demos la palabra a nuestro queridísimo público, a ver quién quiere intervenir y decir alguna cosa? Muy bien. Pues a mí me parece que primero deciros que me ha parecido súper interesante el significado que le dais a las palabras. Porque, por ejemplo, inspiración, que lo decimos alegremente, ¿no? Sin profundizar mucho, pues me ha gustado mucho. Como yo, por ejemplo, escribo poesía y he pintado muchos cuadros. Entonces, de alguna forma, con las dos cosas que habéis comentado, digo, me he sentido más creativa de lo que pensaba. Sobre todo al pintar, porque en la poesía sí que me llevo mucho tiempo, que también estoy de acuerdo en el silencio, en todo lo que habéis dicho, lo que te llega, lo que te llega a crear algo, ¿no? Me encanta. Y porque yo me despierto a las 4 de la mañana y como eso no coja rápidamente y escriba todo, igual cambio de tema totalmente. Entonces, sobre todo el silencio, eso me parece pues muy interesante. Y bueno, a ver, ¿qué era? No sé si era una pregunta o comentar. Luego, por ejemplo, ahora que habéis dicho a mí, me resulta difícil los finales. Oye, yo puedo estar terminando de 1000 maneras distintas y digo, o sea, al final voy a hacer una novela. O sea, el terminar, veo tantas opciones y tantas maneras que no hay forma de terminar un poema. Mira, entonces, te voy a contestar con una pieza de un compositor francoamericano llamado Tom Johnson, que he tenido el gusto, murió hace poco, he tenido el gusto de conocer e invitarlo varias veces, que tiene unas piezas musicales que se llaman Historias para dormir, y una de las piezas
para clarinete, se llama Un compositor inseguro. Y dice, es esto, el texto es este. Érase una vez un compositor que intentaba escribir una melodía que acompañara una historia. Y la toca. La melodía le parecía demasiado larga, así que la acortó. Y la hace un poquito más corta. Esta versión todavía le parecía demasiado larga, así que la acortó un poco más corta. Esta versión todavía le parecía demasiado larga, así que la acortó un poco más. Esta versión le parecía demasiado corta, así que la alargó. Esta versión todavía le parecía demasiado corta, así que la alargó un poco más. Esta versión todavía le parecía demasiado corta, así que la alargó un poco más. La última parecía igual a la primera melodía que había escrito para acompañar la historia. Pensó, esta melodía era mucho mejor antes de que yo empezara a cambiarla. Por eso se llama Historias para dormir, ¿no? Está una monserga, una retahíla continua y tal. Algo de esto hay en esto, ¿no? Que no sabes si la cortas, si la alargas, si le pones otra capa de pintura, si le das una veladura, si la miras de lejos, si destacas algo, si lo destacas, ¡ay! Eres una hortera. Si lo perfilas, demasiado perfilado, poco perfilado. O sea, claro, ¿no? Esto es eterno, siempre es así. Borges decía que un libro no se termina. Él decía, se abandona. Y es así. Podríamos estar trabajando el mismo libro, el mismo poema. Él decía así, se abandona. De todas maneras, cuando hablamos de silencio, me da un poco de reparo hablar de silencio junto a Ramón, porque habrá pocas personas que hayan escrito tanto y tan bien sobre el silencio como Ramón. Pero, solo por distinguir, cuando hablamos de silencio, hablamos del silencio externo. Claro. El silencio interno no es creativo. O sea, dentro está todo. Requerimos un silencio externo para poder escuchar el sonido interno, la palabra interna, la música interna, la luz interna, todo eso. Pero cuando hablamos de silencio, claro, efectivamente estamos en un mundo de poco silencio externo. Cuando conseguimos aislar ese silencio externo, yo creo que la creatividad es mucho más poderosa. Pero hay que calentar el horno. Sí. Hay que chupar de la manguera, si no, no entra el líquido. Es cierto, Hay que cebar la bujía, ¿no? Para que la cosa flore, porque si no tienes ese punto, a lo mejor estás ahí como le pasaban a grandes escritores, ¿no? Que no le salía y estaba ahí quieto y no sale y noches y nada. Pero sí. No sé qué comenta aquí Simón Leys, no sé si conocéis un libro de mis libros de cabecera, que había un poeta chino, él es muy experto en China, ¿no? Que estuvo toda su vida, hizo solamente dos versos, 20 años para 2 versos, ¿no? Pero cuando escuchaba los 2 versos se echaba a llorar. Y dice, a lo mejor es que era solo 2 versos, a lo mejor no había que... o no era capaz, o había resumido todo en aquellos 2 versos, ¿no? Esa concentración también interior es importante también. Bueno, es que volviendo a lo que comentaba Javier, el silencio, cuando hablamos del silencio pensamos en una ausencia de ruido, hablamos en términos acústicos, el silencio es mental, el silencio es interior y no tiene nada que ver con la subjetividad, es interior. Tú puedes estar rodeado de gente en silencio, porque el silencio es mental. Es importante también, otra cosa que me gustaría reseñar, que cuando estás metido en algo, en una composición, o en un escrito, o en un concierto, en un guión, sobre un tema, todo lo que te rodea, al menos me pasa a mí, se convierte en ese tema. Sí. Todo. Yo veo eso por todos los lados. En un proyecto que, mira tú por dónde, del que no voy a hablar más, que se llama Todos Creamos, que he estado 9 años haciendo una cosa para el Ministerio de Cultura con niños y jóvenes, tremendo, proponía un tema y eran 1 año entero sobre ese tema. Y entonces una de las colaboradoras, cuando el tema fue Bomarzo, sobre el bosque de Bomarzo en Italia, y decía ella, es que todo es Bomarzo.
Decía, es que acabas de definirlo. O sea, me encuentro Bomarzo por todos los sitios, sí, abandono el tema y ya nunca más me aparece Bomarzo. O sea, que cuando estás, tampoco es cuestión de estar concentrado tú solo en este sitio mirando el horizonte y tal, sino que a lo mejor estás haciendo no sé cuántos y dices tú, mira, Bomarzo aquí, si es igual, y lo pillas y lo escribes y lo recoges y como Beethoven escribes esa melodía del pájaro o que se te ha ocurrido cuando estás en una conversación. Es decir, que ese silencio también es algo que tú tienes que te puede absorber ahí, ¿no? Para absorber ideas, ¿no? Eso es. La creación hemos visto que está relacionada con el trabajo y la fortaleza. ¿Y con la inteligencia también? ¿En qué medida? Muchísimo. Yo creo que sí, porque la inteligencia es una capacidad de entender las cosas, de entender el mundo, de entender el lugar en el que estás, que eres, la capacidad de relativizarte. Esto es mediante la inteligencia, mediante la inteligencia. La forma y la inteligencia van en paralelo, van muy juntas. Cuanta más inteligencia puedas emplear en depurar una forma, mejor será esta forma, ¿no? Depende de la potencia de la inteligencia, aunque el arte no es todo inteligencia, es una parte de irracionalidad, que también puede ser inteligente, y de racionalidad. Hay incluso quien piensa que la imaginación es contraria al razonamiento, ¿no? Incluso que va por otro lado, pero que hay parte de la inteligencia que es importantísima, sobre todo en el desarrollo de la idea, ¿no? De diseñar una estructura, en saber cómo resolverlo, en saber, tener una técnica que tú has aprendido y que tu inteligencia te va dictando formas de hacer, que no es la intuición lo que te lleva a muchos sitios, sino también es el saber hacerlo. Y todos los compositores coinciden en esto. O sea, todos tenían una formación absoluta en las técnicas de componer, sin las cuales no se puede hacer. Y eso es la inteligencia la que también está ahí primando, ¿no? Es que, ¿qué entendemos por inteligencia? Si entendemos por inteligencia etimológicamente la comprensión, la capacidad de comprensión, no olvidemos una cosa. La comprensión no es un proceso que se pueda dar independientemente de otro proceso que es el de la comparación. Saber es comparar. Sí, es así. Saber es comparar. Y cuantos más elementos de comparación tengas, más sabes, más comprendes. Pero para eso, naturalmente, hay que aprender. Por eso decimos que muchas de estas iluminaciones pseudo-poéticas, en el sentido general, no funcionan. Porque, claro, si usted no es capaz de relacionar las cosas porque solo tiene dos referentes, cuando usted tenga 5.000 referentes, 5 millones de referentes, usted sabrá más, comprenderá más y tendrá más inteligencia, comprensión de las cosas. Salvo que hablemos de inteligencia en otro sentido. Juan Ramón decía, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. También hay que tener en cuenta que, al menos en nuestra historia occidental de la música, Mozart se sabía todo el Bach que se había publicado. Beethoven se sabía todo el Mozart que había compuesto. Brahms se sabía todo el Beethoven que había compuesto. Es decir, todos fabrican, crean a partir de un conocimiento, al menos en nuestra historia de la música clásica, ¿no? Un conocimiento absoluto de lo que han hecho otros e intentando abrir una nueva ventana, ¿no? Como todos ellos hicieron, ¿no? Y gracias a lo cual nos hemos presentado después en un siglo XX que hay una libertad enorme, pero gracias a que ha habido una acumulación de conocimiento de personas, no solo artistas, sino
extraordinariamente inteligentes para hacer las cosas, que han sido capaces de asimilar y proyectar nuevo, ¿no? Claro. A mí siempre me parece una creación maravillosísima juntar la música con la letra. Yo digo, ¿cómo harán, ¿sabes? Para crear las notas, los ritmos, los tonos, Bueno. todo, con las letras. Sí, perdona, es que yo iba a pedir que hablara Elena Goñi, pero para mi sorpresa y contra todo pronóstico, ella ha levantado la mano. Así que, por favor, Elena, esto es inverosímil. Por favor, Elena. Yo solo quería decir que a mí la creación todavía no tengo claro qué significa crear. O sea, creo que la creación, lo que tomamos como creación, es realmente algo superior a lo que la inteligencia necesaria nos dice para quitar todo lo que no vale. A ver, todo el mundo crea en el sentido etimológico de la palabra, si quieres, si es a raíz de algo, hacer crecer, ¿no? Pero para mí la creación artística no es eso, es llegar a algo superior que yo no soy consciente de hacer y que necesito la inteligencia para precisamente discernir y quitar todo lo que sé hacer y que me sale mal. Y entonces valorar lo que a veces, muy pocas veces, parece ser que lo hago yo y que funciona, pero que no lo puedo repetir. Y entonces ahí hay algo de creación, creo, pero que, bueno, pues que hace falta trabajo, desde luego, hace falta fuerza, esfuerzo, hace falta tiempo y silencio, pero todo eso no te asegura ninguna creación que valga la pena. No, pero por eso hemos comentado que junto a la inteligencia usada desde el punto de vista de la razón, necesita de una sinrazón también, de una fuerte intuición, de una irracionalidad. Pero bueno, ahí está el equilibrio, la armonía es esta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es saber ver esa irracionalidad y que no pase de largo. Y que no la tapes, ¿no? Entonces, ahí es necesaria la inteligencia y la sabiduría, el cultivo que tienes que hacer para precisamente comparar, ver lo que se ha hecho, porque muchas veces también vemos pues, que hay cosas ahora que se creen modernas, nuevas, y luego pues nada, ¿no? Y entonces, luego hay otra cosa también, que pensamos que todo lo que hacemos aporta algo en nuestra sociedad, en nuestro siglo, y creo que no todo es válido, muy pocas cosas son válidas y que deberíamos tener un nivel de más altura. Para eso están los comisarios, Ramón. A mí me gustaría apostillar, sí, un momentito, me gustaría apostillar que una frase que a mí me marcó mucho de Pierre Boulez, que es un famoso compositor vanguardista francés, ya desaparecido, director de orquesta, cuando decía: no me fío de los intuitivos que no tienen formación. ¿Sabes? Es decir, sí. que aquellos que dicen, no, es que yo, esto de intuición, yo me dejo llevar, como en aquellos tiempos con un canutero, dice, yo es que me siento inspirado si me fumo 3 canutos, y lo que estás haciendo te gusta muchísimo a ti. Claro. Y con los 3 canutos, luego ya no. Luego ya no, exactamente. A mí me parece que es bastante curioso que a los ejemplos, ¿cómo surge la bota de polvo? ¿No? ¿Cómo? Bueno, ella es mi mujer. No, es que No estaba pactado esto. Sí, no. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo surgió la mota de polvo? Sí, la composición de Fernando Nogueras Es que yo tenía también, hay un apartado en el trabajo que yo he desarrollado, no pequeña, de mi obra, que es
intentar llegar a niños y jóvenes y gente no, digamos, no acostumbrada a escuchar música larga, en qué consiste el proceso creativo, a través de mis obras. No solamente que las obras tienen, sino que a su vez informan o dicen algo o aportan algo para que se pueda comprender esto. Y una de ellas es una obra que compuse hace mucho tiempo y que yo la soñé. Prácticamente, no digo que me levanté y la escribí, pero el cuento lo tenía ya previsto y casi la música. La obra se llama La mota de polvo y trata de una mota, es decir, es como el Big Bang contado para el Big Bang de la señorita Pepis, ¿no? Un Big Bang para todos, ¿no? Que es una... Y entonces soñé con una mota de polvo que era un sonido, pero que se movía, entonces al moverse describe un pequeño ya, un giro, incluso un tema, ese tema se transforma en una melodía, se encuentra con alguien que sabe hacer otro tipo de cosas, se mezclan, aparece el contrapunto, aparece la melodía acompañada, aparece tal, es decir, un proceso desde el silencio inicial hasta una composición contrapuntística compleja, ¿no? Y todo, yo lo soñé, sí, soñé que iba a hacer esto, pero luego... Joder, pero una cosa es que lo sueñes y dices, ¿he soñado esto? Muy bien. Pero luego fueron muchos meses de escribir, igual que hubieras escrito un poema, el verbo exacto, sin pasarme ni un adjetivo, y luego escribir la música que fuera aquello, que fuera todo, no una cosa que acompañe a la otra, sino que fuera lo mismo, que lo que se dice es prácticamente lo mismo que lo que se escucha, ¿no? En distinto lenguaje. Eso fue un proceso... con mi formación, que era para una orquesta entera, ¿no? Una orquesta sinfónica, esto se estrenó y se ha tocado mucho, ¿no? Con un clarinete solista que hacía de mota. Entonces, también el sueño, esta cosa intuitiva, o esta cosa que tú no controlas, también influye, ¿no? Pero si no tienes luego esta inteligencia para desarrollarlo, te quedas en simplemente que has soñado, ¿no? Es que todo es actividad mental cuando duermes también. O sea, que eres un tartini. Un tartini, sí, el trino del diablo, ¿no? Sí. Oye, estáis hablando de la creación como producto del conocimiento, de la perfección, del trabajo, de la inteligencia. Y ahora me viene a la cabeza un título que me viene en un libro, que no me llegué a leer, pero me viene a la cabeza, que es algo así como 100 grandes inventos de la humanidad producto del error. Entonces, se me está ocurriendo una fotografía que tiras, has abierto para el objetivo, te ha salido velada, pero te ha salido que si lo haces adrede, no te ha salido tan bien. Esto sucede en la escritura, en la música, en la literatura, ¿o no? Continuamente. Yo creo que no, ¿eh? Ay, menos mal. Hemos llegado al punto de la discrepancia. Vamos a ver si lo aclaramos. Sí. Vamos a ver si ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Es más, bueno, empieza. No, de la casualidad puede ser a veces, en un momento determinado de una obra. Bach nunca es bueno por error. No es bueno por error Hölderlin. No es bueno por error Montaigne ni Heidegger. Yo creo que no. Por error no. Sí es verdad que a veces hay caminos insospechados que te llevan a cosas y que tú no habías pensado, y eso es casualidad. Yo creo que el error, creo que no es un buen amigo para la creación. Hay dos cosas, yo te contestaría con dos ejemplos. Uno de ellos me gusta muchísimo, que es del compositor inglés Edward Elgar, autor de algunas de las obras, bueno, el último romántico, un compositor inglés fascinante, ¿no? Entonces, una de sus obras, o su más gran obra, se llama Variaciones Enigma, ¿no? Que va dedicada de una manera muy peculiar a sus amigos. Entonces, estaba un día, él lo cuenta él, ¿no? Que estaba un día, antes de la cena, como se dice, guapeando en el piano, o que te dejas ya, pues te dejas llevar, ¿no? Y estaba haciendo tal. Y su mujer le dice, Edu, eso que has tocado está muy bien. Dice, ¿qué he tocado? ¿Qué es lo que he tocado? Dice, eso de esa parte que haces que es
Esto. Espera un momentito. Pum, 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 pum. Y elaboró el tema. Si no lo hubiera dicho... Sí, pero eso no es error, es azar. Eso es azar. Espera. Es Sí, azar. azar, sí. Este era el primero. Y el segundo es John Coltrane. John Coltrane, un improvisador de jazz con su saxo brutal. Un creador de los más grandes de la improvisación, ¿no? Muy ácido, muy difícil de escuchar, que da una pegada a veces muy desagradable, y él estaba y se equivocaba y daba una nota que no quería, y como no quería, la repetía. Y la repetía y la hacía buena. Es decir, el error de haber hecho una nota que no estaba prevista, pero que tampoco, que se había equivocado, le había llevado a abrir una ventana nueva y dice, anda, pero si no es tan mala, anda, si es muy buena, y la convertía en buena y continuaba la música por otro lado, gracias a que se había equivocado. Sí. No Que me seguramente a convence Bach también mucho. le pasaba, que estaba haciendo esto y decía, anda, pues esta nota, uy, qué disonancia, anda, y la fantasía cromática, a lo mejor salía de algunas notas que no estaban previstas, ¿no? No lo sé, bueno. Pero yo creo que es azar, que es casualidad. Siempre me refiero a que esa semilla cae en terreno abonado, Claro. Sí. Yo quería plantear una cuestión de la creatividad en el mundo de la plástica de la arquitectura en concreto. Estamos en un edificio de Moneo, que es evidentemente un creador de arquitectura. No es música ni pensamiento ni nada, pero Moneo es una persona muy reflexiva, muy culta. Siempre ha sido su creación a través o a partir de la historia de la arquitectura, de tal. Entonces, este edificio es una obra madura y tal. Y yo quería plantearos un dilema. La creación en la arquitectura, por ejemplo, hay como dos caminos, el de Moneo y el de otros, Chipperfield o no sé qué. Y luego está el de Calatrava, el de Zaha Hadid y tal, que son, digamos, la creación no a través de un programa y una madurez y una, digamos, mirada a la historia y tal, sino una creatividad pura, completamente, como si estuvieran haciendo objetos escultóricos, ¿no? Y eso se ha planteado pues, con Calatrava de manera muy exótica, ¿no? Pero muy actual. Pero también se planteó en la historia con Bernini y con Borromini. Bernini era una persona que hacía cualquier cosa y todo le salía bien, tenía todo el dinero del mundo, estuvo muchos años creando y tal. Y Borromini no era Calatrava, era muchísimo mejor. Borromini era una maravilla de creatividad y tal, pero son dos creatividades distintas, ¿no? Bernini era muy seguro, era un Moneo de aquella época. Y en cambio Borromini era muy atormentado y muy... se ligaba a muchas cosas, tenía mucha envidia de Bernini y al final acabó suicidándose en la escalera de una de sus obras, ¿no? Yo quería plantearos ese dilema. La creatividad, no solo en la arquitectura, sino también en la plástica o en otros campos, a veces toma esos dos caminos, ¿no? Digamos, el culto y el referencial, el histórico, el maduro, el que se piensa mucho las cosas, que une con una tradición y tal, pero la supera. Y luego el que parece que crea es nuevo, pero tiene todo ahí y hace unas cosas increíbles, ¿no? Y tiene mucho éxito. Entonces, ese es el dilema. Bueno, en música hay muchos ejemplos, continuos, muchos. Yo podría poner del caso de Wagner y Brahms, ¿no? Brahms se consideraría que es el gran continuador, incluso le decían que era retrógrado porque sus arquitecturas eran similares a las de Beethoven, tal, y luego con el tiempo se demostró que era un revolucionario porque en su interior albergaba bombas de relojería, ¿no? Pero que aparentemente no. Y el otro era Wagner, que era la revolución completa, ¿no? Y al final pasa el tiempo y de qué buenos son los dos, cómo me gustan ambas cosas, ¿no? Y cuando ves, colocas a cada uno en lo mejor de lo que hizo y te das cuenta de que las dos fórmulas son buenísimas, o la de Beethoven y Schubert, ¿no? ¿Sí? Beethoven sí tiene canciones muy buenas, pero es que Schubert haciendo canciones
es que Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Pero es que es como si estuviera siempre inspirado, siempre con caliente el horno, o que siempre estaba dispuesto a, ¿no? Siempre le salían 600 canciones geniales, ¿no? Y Beethoven tiene algunas que le costaba tanto hacer aquello, ¿no? Siempre hay diferencias en la manera de obtener resultados a partir de distintos principios, pero yo creo que ambos son extraordinarios y viables y geniales. Es así, es exacto. Depende del temperamento. Yo creo que atiende al temperamento de cada uno, a la fogosidad o a una reflexión o a una frialdad que no tiene por qué revertir en una obra fría. Perdona, fondo, sí. solamente no. El otro día leí que decía Philip Glass, un compositor repetitivo americano famosísimo y supermillonario, decía: yo cambiaría todo lo que he hecho por hacer una buena canción. Y algunos pensamos, qué suerte hubiéramos tenido, ¿no? Que sí hubiera sido. Él dice, todo lo tiro solo por haber sido capaz de hacer la canción de Perales, a lo mejor. Fíjate cómo cambian las tornas, ¿no? Yo creo que son diferentes formas de relación con el modelo. Es decir, todo creador se basa en modelos. El creador absoluto no existe, se basa en modelos. Y hay creadores que imitan o que aluden o que hacen referencia siempre al modelo, y otros que niegan. Pero la negación del modelo es una relación con el modelo. Es decir, cuando John Cage hace el 433, eso parece una auténtica revolución, pero eso se basa en negar determinados modelos. Y yo creo que la invención absoluta no existe, insisto, más allá de estas cosas edénicas que algunos pretenden que pueden crear sin haber leído, sin haber visto y sin haber oído, que es una auténtica ridiculez, como sabemos. Pero, ¿cómo te sientas tú de respetuoso con el modelo? Con el modelo en general, ¿eh? Hablamos de Moneo. Cuando Moneo hace, por ejemplo, el Museo de Mérida, ¿no? Hay toda una reflexión sobre la arquitectura clásica, sobre tal, que es su posición respecto a los modelos. Pues un creador de otro tipo como Le Corbusier habría hecho una reflexión totalmente diferente con respecto al modelo y habría sacado otro producto. Pero el modelo está ahí. Quieras acercarte más a él, respetarlo más, negarlo más, desviarte del más o incluso tergiversarlo más. Yo creo que eso en todas las artes funciona un poco de esa manera, ¿no? En cualquier caso, volviendo a lo que decía Elena Goñi, no siempre se acierta. Claro. No siempre se acierta. Moneo ha tenido grandes aciertos y ha tenido otros. Vamos, lo que tiene al lado de la muralla de Ávila es que cada vez que paso le digo, pero este tipo de mi tierra, pero ¿cómo ha podido hacer esto? Luego vengo aquí y digo, pero qué genialidad. Es decir, no siempre... Bueno, le iban a quitar la titularidad de Patrimonio de la Humanidad a Ávila por el edificio de Moneo que hizo enfrente de esto, ¿no? Y claro, a mí me parece terrible, ¿no? No siempre se acierta. Fernando, que casi nunca se acierta. No es broma. Casi nunca se acierta. Cuando se acierta es una obra que puede acercarse a una obra maestra. Yo creo, ¿cuántos sonetos recordamos de Quevedo, por ejemplo? 3. De Lope, 2. Casi nunca se acierta. Casi nunca lo sublime se roza muchas veces, pero alcanzarlo pues es anda, muy poco. Que Javier con su último libro de las ignorancias, que dice que nadie sabe nada, que nada se acierta, que nada es nada. Es verdad. Ya, claro, es que todavía vamos más allá. Yo soy el más optimista de los tres. Yo creo que lo que ha dicho el de Bernini y Borromini, luego, claro, tú tienes la idea, pero luego tienes que tener la capacidad técnica de plasmar cómo esos dedos se hunden en ese muslo. Es decir, eso es difícil. Y no todo, tú puedes tener la idea de hacerlo así,
pero luego tienes que tener la genialidad de Bernini de poderlo hacer. Es que la técnica es fundamental en todo, la técnica es fundamental. Es que sin esto no puedes hacer nada, por muy genial que seas. Señor Iza decía que había hecho un gran edificio, pero resulta que tenía goteras. Y dice, pues lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. ¿Quién lo decía? Seidio Iza. Decía, yo soy muy mal arquitecto porque yo diseño y tal. Todo el mundo, qué buen edificio. Dice, ¿qué dices? Si tiene goteras. Claro, le había faltado a lo mejor esa dirección de obra haber culminado un poquito más, ¿no? Creo que es importante tener varias técnicas, ¿no? En todos los... Sí, pero hay, sí, claro, las técnicas no hay una. O sea, técnicas es muchas cosas, pero que tienes que tener una solidez técnica en lo que hagas, por supuesto. Y muy grande. Hombre, es fundamental. Sin técnica no hay. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Realmente creo que quien termina la obra es el espectador, o sea, quien va dirigido. Decías tú que yo tampoco creo en que realmente esa sea la finalidad. Eso es lo que, o sea, al final, a lo largo de la historia, nos damos cuenta que Piero la Francesca en su época no fue una gran cosa y luego se revisitó en el 19 y entonces ahí es cuando ya aparece como un gran pintor, ¿no? que dio algo. Entonces es el público el que también tiene un sentido de creador al poder tener la capacidad de ver esa obra y completarla. Eso es la teoría de la recepción, que podemos dedicarle otra sesión a eso. Perdona, No quería decir que a las pobres musas no las hemos mencionado. Sí, claro. Sí. Sí. Claro, el intérprete en la música es un elemento creativo importantísimo que aporta tanto a la obra que a veces la puede estropear, la puede mejorar y puede hacer que una obra regulín acabe siendo buena, ¿no? Sí, intérprete, sí. Y lo que dice, sí, en la música es importantísimo tener unos mínimos para poder hacer esa labor, digamos, de recomponer la obra conforme la vas escuchando. Y a eso, al menos yo le he llamado el arte de escuchar, ¿no? El saber tener los elementos ya que son tan elementales, pero que están en la naturaleza, son los mismos elementos, ¿no? De arriba, de abajo, de más fuerte, más piano, más rápido, más lento. Tener esos elementos para poder, cuando escuchas la obra, saber dónde orientarte y saber lo que haces, ¿no? Y ahí es cuando la escuchas, es cuando verdaderamente se cierra el círculo a través de la idea, la composición, la edición, el intérprete y el oyente, ¿no? Y la obra ya queda, digamos, empaquetada para la historia, ¿no? Yo creo que lo van a echar. Pues yo creo que ahora vamos a empaquetar ya esto para la historia. Sí. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.